Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas en Cristo Jesús que cada día nos acompañan para seguir estudiando este mensaje precioso de salvación por la fe. Estamos en el estudio número 226 de esta serie. Hoy vamos a continuar estudiando acerca del mensaje de la justicia por la fe. Un mensaje que Dios ha dispuesto para este tiempo actual. Pero este mensaje fue presentado en 1888 en el Congreso de Minneapolis. Y como hemos estudiado, este mensaje fue rechazado y por lo cual ahora a nosotros nos ha tocado encontrar esa mina de la verdad, esa mina del Evangelio, esa mina de la gloria de Dios, para que en este tiempo podamos nosotros estudiar y apropiarnos bajo la dirección de Dios para su honra y gloria de su nombre. Vamos a seguir estudiando qué es lo que estaba aconteciendo después del Congreso de 1888. El rechazo, la oposición continuaba, aunque seguía predicándose. La hermana White dijo, vamos a dar oportunidad al pueblo, ya que los ministros, los delegados, los dirigentes no lo aceptan este mensaje. Y ella estaba comenzando a predicar primeramente en Battle Creek, la iglesia principal en Estados Unidos, en la sede de la Conferencia General. Y como hemos visto, los pastores Jones y Waggoner no fueron aceptados para que prediquen en la iglesia. Solamente la hermana Ellen White, que ella tomó, dice, por sí mismo la dirección, porque era su iglesia. Ella es la que había establecido aquella iglesia, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Ahora vamos a seguir aprendiendo qué es lo que estaba aconteciendo durante esas reuniones que realizaron Elena White y Jones y Waggoner. Hemos visto de que la venida de Cristo se retrasó por el rechazo. Ahora ella decía, hay que apresurar la venida de Cristo. En nuestras manos está, dice, el adelantar o el apurar de que Cristo vuelva otra vez, que este evangelio del reino debe ser predicado en todo el mundo, pero no un evangelio en la teoría, sino un evangelio en la vivencia. Los que predican este mensaje deben estar vestidos con la justicia de Cristo, es decir, deben tener el carácter de Cristo, deben haber recibido por fe y gracia tanto el perdón como la santificación, que es el carácter de Cristo en el creyente. Ahora vamos a seguir estudiando los escritos que la hermana White dejó en Materiales de Elena White, tomo 1, página 379. Dice así: fuera del camino, hermanos, dijo, no os interpongáis entre Dios y su obra. Si ustedes no sienten ninguna carga por el mensaje, entonces preparen el camino para aquellos que sí la tienen, porque hay muchas almas que deben salir de las filas del mundo, fuera de las iglesias, incluso de la Iglesia Católica, cuyo celo excederá a los de aquellos que han puesto de pie en el sitio y en la fila para proclamar la verdad hasta ahora. Ella estaba advirtiendo de que nadie impida, nadie se interponga o nadie pueda prohibir, como lo estaban haciendo, en predicar este mensaje, porque este mensaje de justificación por la fe iba a darse al mundo, especialmente en todas las iglesias, porque los sinceros, los que desean la salvación, están allí. Por esta razón, dice, los obreros de la 11ª hora recibirán su salario. Estos verán la batalla que viene y darán la trompeta, un sonido certero. Cuando la crisis esté sobre nosotros, cuando el tiempo de angustia venga, ellos vendrán al frente y se prepararán con toda la armadura de Dios y exaltarán su ley,
se aferrarán a la fe de Jesús y mantendrán la causa de la libertad religiosa que los reformadores defendieron con trabajo, por la que sacrificaron sus vidas. Entonces hemos visto que los que aceptan, dijo ella, este mensaje de justificación por la fe serán los obreros de la 11ª hora. Que darán, dice, la trompeta, el sonido correcto, y estarán, dice, en la batalla, la última lucha entre el bien y el mal. Pero ella dijo, la crisis está sobre nosotros, aún el tiempo de angustia. Pero ¿qué pasó? Prácticamente esos obreros de la 11ª hora no aparecieron en ese entonces. Y si es que aparecieron, se desanimaron y se quedaron rezagados. Por eso hasta hoy el llamado está en pie en el mundo, especialmente entre los que conocen la palabra de Dios, quienes quieren ser obreros de la 11ª hora. Y la respuesta, sin duda, sería: nosotros somos llamados a ser obreros de la 11ª hora. Necesitamos preparación, ponernos la armadura de Dios, las armaduras de la justicia de Cristo. En la página 379 de Materiales de Elena White dice: los atalayas deben sonar la alarma. Si los hombres están a gusto en Sión, alguien debe estar despierto para dar a la trompeta un sonido cierto. Que el resplandor del faro de luz se vea en todas partes. Deje que el amante de la calma se despierte y que el tranquilo se perturbe. Déjenlos trabajar por la libertad religiosa. Después de haber hecho todo lo que puedan, entonces dejen a nuestro Señor hacer su trabajo. La advertencia seguía en pie, de que nadie debía interponerse, nadie debía prohibir, nadie debía ser obstáculo. Si ellos no lo recibían, si ellos no querían la luz, debían dejar que otros lo reciban, debían dar pase libre. Pero esto no aconteció, como vamos a ver más adelante. Sigamos leyendo en Materiales de Elena White, página 186, tomo 1. Vamos a aprender de una carta que la hermana White escribió a uno de los hermanos pastores delegados de la Conferencia General, el cual es el que enviaba informes escritos, pero informes distorsionados al hermano Jorge Butler, y informes que no eran verdaderos. ¿Qué es lo que la hermana White escribe acerca de esto? Dice: no he tenido un tiempo fácil desde que salí de la costa del Pacífico. Nuestra primera reunión no fue como ninguna de las reuniones de la Conferencia General a la que yo haya asistido. El pensamiento que algunos de los hermanos se aventuraron a albergar, con algunas ideas contrarias a aquellas de los hermanos líderes, llenaron las mentes de algunos de nuestros hermanos con el perjuicio que ni siquiera consiguieron llenar con ninguna justicia a investigar las posiciones de nuestra fe con ningún sentimiento cristiano. La hermana White está diciendo de que los informes son los que circularon, dice, por doquier, lo cual estorbó la predicación y la aceptación de este mensaje de justificación por la fe.
Dice, fue algo según el orden desarrollado por los sacerdotes y gobernantes y fariseos en los días de Cristo. Repito, fue algo según el orden desarrollado por los sacerdotes y gobernantes y fariseos en los días de Cristo. O sea, estaba aconteciendo lo mismo que aconteció en el tiempo de Jesús, cuando los dirigentes judíos, el Sanedrín, los fariseos, los saduceos, ¿qué hicieron? Prácticamente impidieron del que el pueblo aceptara a Jesús. Dice, como yo llegué de la costa del Pacífico, dice, pensaron que yo había sido influenciada por Willie White y el doctor Waggoner y a tejones. El hermano Butler me escribió una carta muy singular y hizo declaraciones maravillosamente fuertes en ella. Él llamó a estos hombres, a quienes Dios escogió para hacer una obra especial para su causa, de novatos. Él dijo además que había recibido cartas de California del Norte y Central, diciendo que ellos no enviarían a sus hijos al colegio si los puntos de vista de E.J. Wagner y A.J. Jones estuviesen siendo enseñados allí. No trataré de contarle este asunto, pero aprendí que usted fue uno de los que escribió cartas al hermano Butler. Yo le pregunté si podía ver la carta, pero él me dijo que la había destruido. Extraño procedimiento, mi hermano. ¿El Señor lo está guiando a usted o el enemigo está obrando en su mente, como también en las mentes de los demás? ¿Qué estaba aconteciendo? Prácticamente Jorge Butler, que estaba enfermo, recibe informes, cartas, pero distorsionados, informes que no eran verídicos, especialmente del Congreso de Minneapolis, cómo el mensaje había sido predicado de justificación por la fe, y el informe decía de que la hermana White ha cambiado. Ya no está de acuerdo con el mensaje adventista. Ha sido influenciado, decía, por su hijo y por el pastor Waggoner y Jones. Pero ella nunca fue preguntado directamente. Y ella dio razón de ello, de que nunca fue influenciada, nunca tuvieron reuniones con ellos, nunca se pusieron de acuerdo. Ella, en el Congreso de Minneapolis de 1888, al manifestar de que por primera vez de labios humanos había escuchado el mensaje de justificación por la fe, expuesto por los pastores Jones y Waggoner, ese era el mismo mensaje que Dios le estaba dando a ella durante los 45 años pasados, y que ella había escrito en sus libros, y ella estaba ya predicando, pero no fue entendido, y no fue aceptado, no fue discernido. El problema era que el pueblo adventista estaba ciego, el pueblo adventista era incrédulo. Entonces, un pueblo incrédulo, un pueblo ciego, un pueblo lleno de justicia propia, no puede reconocer la luz de Dios, no puede reconocer los mensajes de Dios. Eso es lo que estaba aconteciendo. Esa era la razón por la que este mensaje también fue rechazado en el Congreso de 1888. Pero por otro lado, Jorge Butler y todos los demás lo llamaban a Jones y Waggoner de novatos. ¿Qué quería decir eso? Que eran pastores, enseñadores que recién estaban empezando, que no sabían cómo debe enseñar. Y aún ellos decían de que no iban a mandar sus hijos al colegio si se enseñaba, dice, los puntos de vista de E.J. Waggoner y A.T. Jones. Bien, por eso la hermana White dice, no trataré de contarle este asunto, pero aprendí que usted fue uno de los que escribió cartas al hermano Butler. ¿Quién era el que escribió cartas al hermano Butler? Era el hermano Yaley.
Y ella le dijo: ¿está usted guiado por el Espíritu Santo o el enemigo está obrando en su mente? Sigamos leyendo. Usted escribió que fueron hechos planes y que A.T. Jones y Dr. Wagoner y William White tenían cosas preparadas para ir a la conferencia general. Y usted advirtió al hermano Butler, un pobre hombre enfermo, quebrantado del cuerpo y de la mente, para que se preparara para la emergencia. Y en esa conferencia el hermano Jorge Butler sintió que debía enviar telegramas y largas cartas, y les decía a los delegados, a los dirigentes: permanezcan en los antiguos hitos. Como si el Señor no estuviese presente en esa conferencia, y no mantendría su mano sobre la obra. Mi testimonio fue ignorado, y nunca en mi vida fui tratada como en esa conferencia. Nuevamente la hermana Ellen White repite que su testimonio, es decir, todo lo que ella estaba aconsejando, todo lo que ella estaba predicando acerca del mensaje de la justificación por la fe, todo, dice, eso fue ignorado. Si le doy a usted, mi hermano, dice, juntamente con algunos de estos hermanos, el crédito de hacer todo lo que pudo para producir este estado de cosas, usted puede haber estado que estaba realmente haciendo la voluntad de Dios, pero sirvió a la causa del enemigo en vez de la causa de Dios. Todos los hermanos o pastores que mandaron informes al pastor Jorge Butler, que estaba enfermo en Battle Creek, ellos pensaban que estaban haciendo la voluntad de Dios, pero estaban, dice, sirviendo la causa del enemigo. Satanás estaba trabajando ahora para que, así como en el Congreso tuvo éxito el espíritu del mal, ahora también en las iglesias pueda obrar esa misma oposición, difundiendo, desparramando los malos informes. Sigamos leyendo. El hermano Jorge Butler ha estado haciendo una obra en la interpretación del testimonio, en la inspiración de las Escrituras, que Dios nunca le ha dado, y su influencia fue llevada a la Conferencia General de Oakland, y desde entonces ha estado trabajando como levadura, y el mismo perjuicio, irritación de espíritu que hubo en la costa del Pacífico, ha habido en un grado que encontramos de este lado de las montañas rocosas. Yo fui afligida y angustiada cuando supe que usted hizo el mismo trabajo que otros hicieron, agitando las mentes de un hombre débil y enfermo, y haciéndolo que vea las cosas bajo una luz distorsionada. ¿Qué estaba aconteciendo? Jorge Butler se estaba preparando para impedir de que el pueblo adventista en las iglesias no escuche a los mensajeros de 1888 ni a la hermana Ellen White, porque ella, con los falsos informes, preparó cartas para poder difundir este mal espíritu. Por eso dice aquí, usted hizo el mismo trabajo, dice, que hicieron otros, agitando la mente de un hermano débil y enfermo, y haciéndolo que vea las cosas bajo una luz distorsionada. En la posición de responsabilidad que el hermano Butler ha ocupado, algunos lo han mirado a él en vez de mirar a Dios. Ellos han aceptado sus ideas exageradas y han sentido que tenían, como él dijo, que permanecer en los hitos antiguos. Siento mucho escuchar que usted está queriendo trabajar como un traidor contra sus hermanos. Estos pastores que estaban mandando informes
equivocados al pastor Jorge Butler, ¿qué estaban haciendo? Estaban haciendo el trabajo de un traidor. ¿En quién podemos descansar entonces? ¿Y qué es todo esto? Porque A.T. Jones y el Dr. Waggoner sostienen puntos de vista sobre algunos puntos doctrinales que todos admiten que no son cosas vitales, diferentes de aquellos que algunos de los líderes de nuestro pueblo han sostenido. Pero si es vital, si somos cristianos, si tenemos un espíritu cristiano, y si somos verdaderos y abiertos y francos los unos para con los otros, no me gusta el espíritu no cristiano, que ha prevalecido al este de las montañas rocosas y en la costa del Pacífico sobre este asunto. ¿No pueden confiar en Dios por estos asuntos? El Señor no ha estado hablando a través de su sierva durante los últimos 45 años y me ha dejado, dice él, andando sola. Si alguna vez nuestros hermanos necesitaron que sus ojos sean ungidos con el colirio, este tiempo es ahora. No quiero que nuestros hermanos sepan que usted fue el que le comunicó al hermano Jorge Butler la información que usted le dio, porque creo que suscitará sospechas en ellos de que usted no es un hombre de confianza y que usted los traicionaría si tuviera la oportunidad. Así la oposición ahora continuaba tanto, como dice aquí, nosotros no conocemos mucho, casi en todo Estados Unidos. Aquí dice, en el este de las montañas rocosas y en la costa del Pacífico sobre este punto. Ahora vamos a continuar leyendo en la página 189. Dice así: me alegro que haya llegado el tiempo cuando algo agitará a nuestro pueblo para que investigue los puntos de nuestra fe por sí mismos. No debemos considerar que ni el hermano Jorge Butler ni el hermano Urias Smith son los guardianes de las doctrinas para la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y que nadie se atreva a expresar una idea que difiera de los demás. Mi grito ha sido: investiguen las Escrituras por sí mismos, sepan por sí mismos lo que dice el Señor. Ningún hombre debe ser una autoridad para nosotros. Si él ha recibido su luz de la Biblia, así nosotros debemos ir a la misma fuente en busca de la luz y probar, sustanciar las doctrinas que creemos. Esta es una de las mayores advertencias que la hermana White dejó escrito. Y para nosotros vale también en este tiempo, y ese es el mismo mensaje que debe ser llevado junto a la luz de la justificación por la fe. Este mensaje tuvo oposición cuando Cristo estaba en esta tierra, en la Edad Media, en 1888. Ahora nuevamente la oposición, dice, se repetirá. Pero el consejo es: no debemos considerar que el hermano Jorge Butler y el hermano José Urias Smith son los guardianes de las doctrinas para los adventistas. Debemos de investigar cada uno, dice. Dios no le ha dado autoridad a ningún hombre, por más dirigente antiguo y de experiencia que sea. Ellos no son los guardianes, dice, los responsables de mantener las doctrinas, los mensajes, la luz. Ellos son apenas instrumentos en las manos de Dios para llamar a los pecadores al arrepentimiento, a Cristo. Como dice Gálatas 3:24. La ley, dice, es el ayo que nos lleva a Cristo para ser justificados por la fe. Y una vez justificados, dice, ya no estamos bajo
esa ley que ha sido nuestro ayo. Ese es el punto que escandalizó al pueblo adventista, porque ellos creían que esa ley que era el ayo era la ley ceremonial. Pero también se contradecían porque la ley ceremonial no está en vigencia. Pero ya hemos estudiado sobre ese asunto. Sigamos. Hermano Geail, lo mejor para nosotros es mirar a Dios y confiar en Dios. Las ideas que usted ha dado al hermano Jorge Butler pueden haber colocado al Dr. Wagoner y a Tellones y a Wille White y a mí misma bajo una falsa luz. La información que provino de la costa del Pacífico tenía mucho peso. Creo que es mejor que sepamos qué tipo de colaboradores tenemos, porque si sienten eso, traicionarán a los hermanos y crearán sospechas y desconfianza, o tratarán de promover la paz y la armonía entre las dos grandes instituciones del este y del oeste. Los hermanos que se oponían y estaban difundiendo los malos informes de rechazo, de que la hermana Ellen White, A.T. Jones y Wagoner y Wille White decían que predicaban un mensaje diferente, que ellos habían cambiado. No era el mensaje adventista. Bueno, como hemos estudiado, en cierto modo tenían razón, porque no predicaban igual que los adventistas, porque los adventistas predicaban la ley sin Cristo. Ellos estaban predicando a Cristo en la ley. Ellos estaban predicando a Cristo crucificado, la fe de Jesús, la justicia de Cristo, que un adventista, el que acepta el Evangelio, puede recibir, así como recibe justificación, perdón de los pecados, puede recibir al mismo tiempo la justicia de Cristo, el carácter de Cristo, para poder desarrollarlo permaneciendo en Cristo. Ese era el mensaje que estaban predicando, lo cual no concordaba con la forma como el adventismo predicaba. En la página 190 de Materiales de Ellen White dice así: yo no le he dicho que mis puntos de vista no han cambiado con relación a la ley en Gálatas, pero sí hemos tenido la verdad con respecto a este punto. Nuestros hermanos han fallado para ser santificados a través de ella. Los frutos no son conforme al orden de Cristo, sino que son amargos como la hiel. He estado trabajando como nunca antes. He sentido que algo tiene que ser hecho o muchas almas se perderán. En esta iglesia en Battle Creek es como el valle de huesos secos. Ellos necesitan ser agitados con algún poder que les dé vida. Ahí está la condición de las iglesias. La principal iglesia adventista en Battle Creek, el Tabernáculo, que tenía más de 3,000 hermanos adventistas. La hermana White vio que era como un valle seco de huesos, así como Ezequiel vio en visiones, y que necesitaban ser agitados para que el poder de Dios pueda llegar con el mensaje de la justicia por la fe. Ella realmente dijo de que la posición adventista de predicar no producía frutos. Y si no producía frutos, entonces algo andaba mal, no estaba bien. Porque producía, dice, frutos amargos como la hiel. O sea, los adventistas, desde los pastores hasta el último creyente, tenían un carácter amargo, un carácter de ira, un carácter de crítica, un carácter de oposición, un carácter sin fe, incrédulo.
Esa era la causa del rechazo del mensaje de justificación por la fe. ¿Por qué hemos tenido que trabajar y orar hasta que el hermano Jones obtenga una audiencia en Battle Creek y muchos de nuestros hombres de liderazgo fueran provocados después de escucharlo hablar y pensaron que fueron los que estaban en oposición de responsabilidad los que le cerraron la puerta a la luz y al conocimiento, dejando fuera justamente lo que necesitaban? Pero no tengo tiempo para escribir más sobre este asunto. Los que se estaban oponiendo a los dirigentes para dar lugar o para invitar para que el hermano Jones pueda predicar en la iglesia de Battle Creek, ellos estaban perdiendo la oportunidad preciosa de escuchar el mensaje de salvación que necesitaban, porque todos los miembros eran como valle de huesos secos. Necesitaba el mensaje de Cristo, nuestra justicia. Aquí tenemos muchos mensajes, muchos consejos que la hermana White escribió a los pastores, a los ministros que dirigían las iglesias. En la página 239 y 240 de Materiales de Elena White, dice así: Mi hermano, ¿cómo puedo esperar trabajar en armonía con usted cuando en Minneapolis su experiencia estaba tan claramente ante mí? Mis hermanos ministros vinieron a esa conferencia con un espíritu que no era el espíritu de Dios. Estaban bajo un engaño en cuanto a mí. Si el espíritu de Dios hubiera impresionado y controlado sus corazones, no habrían tomado una posición tan amplia en juzgarme a mí, mi posición y mi labor. Después de declarar claramente mi posición, dije que mientras mis hermanos pensaban que yo estaba influenciada en juicio y mi trabajo por Willie White, A.T. Jones, Dr. Wagoner, que no tienen que enviar por mí para asistir a sus campamentos, reuniones y conferencias, porque yo no podría hacerles de ningún bien si fuera a asistir allá. La hermana White estaba proclamando claramente de que aquellos delegados, aquellos pastores de 1888 que rechazaron el mensaje y que hasta hoy se oponían, ella no podía ir a predicar en las iglesias que ellos dirigían, porque no haría ningún bien, porque el pueblo mira a sus dirigentes. Dice, no puedo haber armonía en nuestro trabajo cuando nuestros hermanos están tan completamente cegados que no pueden reconocer el Espíritu de Dios, y tal como trabajó a través de mí en Minneapolis. Los pastores y el pueblo estaban cegados. Entonces, el mensaje no iba a tener efecto. Por eso la hermana White se negó a asistir a esos campamentos, a esas reuniones donde los pastores opositores dirigían. Pero aunque yo claramente declaraba que el Señor tenía a bien mostrarnos lo que me llevó a oponerme a la resolución, vuestra mano subió para su acogimiento. Pienso que la hermana White estaría en contra de todos vosotros en esa conferencia si ella tuviera las razones más decididas para hacerlo. Pensó que su propio juicio era superior a la luz que Dios me había dado. ¿Sería coherente para mí unirme a usted mientras usted está en el mismo pensamiento que en Minneapolis? No tengo ninguna razón para creer que usted no manifestara el mismo espíritu bajo circunstancias favorables de las que hubo entonces. Mi hermano,
no puedo aprobar el espíritu que prevaleció en Minneapolis. Tampoco puedo tener confianza de que los que actuaron bajo ese espíritu estén caminando en la luz. Así que todos los opositores era imposible que caminen en la luz. Para ellos la luz se volvió, dice, tinieblas. Ahora vamos a seguir leyendo en la página 240. Dice así: supongamos que el Dr. Wagoner tenía opiniones que no eran totalmente correctas. Era semejante a Cristo, el Espíritu manifestado que se sintió en esa reunión. La rica bendición de Dios estaba colgada sobre esta conferencia, pero el Señor no podía obrar sobre corazones tan llenos de opiniones erróneas sobre sus propios mensajes y tan atrincherados con prejuicios contra ellos. Los informes que fueron traídos de Battle Creek están de acuerdo con el espíritu que prevaleció en Minneapolis. Entonces, esos informes, ese rechazo, prácticamente estaba ahora siendo llevado los informes con sus propias ideas. Se han circulado, dice, falsedades que todavía no he sentido el llamado de contradecir ante la Iglesia. Un buen trabajo se ha hecho en Battle Creek. El Señor me ha bendecido abundantemente y deseo que cada uno tenga esta bendición, pero he tenido que luchar por cada centímetro de tierra que hemos ganado aquí en Battle Creek. Los hermanos no iban a pedirle al hermano Atellones que predicara en el tabernáculo. Me sentí profundamente indignada por los esfuerzos persistentes por cerrar la puerta a cada rayo de luz. He llevado la carga más pesada que jamás hube cargado en Battle Creek, pero hemos ganado una medida de victoria. Todavía se debe hacer un trabajo más minucioso. Hay que ver un espíritu de convicción que hará manifiesto que hemos nacido de nuevo. Debe haber una revolución espiritual a través de las iglesias y que los frutos de justicia pueden ser vistos en nuestra vida diaria. Ella se sintió, dice, de una manera que nunca había llegado a esa crisis. A ella le chocó, dice, cómo es que los hermanos que dirigían Battle Creek, especialmente que miraban, dice, a Urias Smith, no pudieron, dice, cederle, darle lugar en la iglesia para que Jones predique, para que el pastor Jones pueda presentar el mensaje. Eso le afectó muchísimo a la hermana Joel, pero de todas maneras ella dijo, nosotros estamos ganando porque estamos predicando. Necesitamos nacer de nuevo, dijo ella, un nuevo nacimiento en las iglesias, para que se vea, dice, los frutos de justicia. Página 241. Vamos a seguir aprendiendo. La vida cotidiana del cristiano no debe desacreditar nuestra santa fe. El motivo del corazón, así como las palabras y las acciones, se pesan estimando nuestro valor moral. Los que rechazaron a Cristo, el Señor de la gloria, no sabían que Él era el príncipe de la vida, sino que no lo habrían crucificado. En el tiempo de Jesús, si los judíos hubieran entendido y hubieran reconocido que Cristo era el Hijo de Dios, el príncipe de la vida, no lo habrían crucificado. Pero lo rechazaron, dice, al Señor de la gloria, porque ellos estaban cegados, eran incrédulos.
La confianza en las formas y ceremonias no nos salvará. El abogado, el doctor de la ley con quien Cristo se encontró, carecía de amor a su prójimo, que es la esencia de la misma religión. La hermana White estaba comparando, así como en los días de Jesús estaba aconteciendo lo mismo, de que el pueblo adventista estaba confiando en formas y ceremonias, que eso dice no puede salvar a las almas, nunca ha salvado ni salvará. Por eso la vida cristiana no consiste en creer en Cristo, en aceptar a Cristo y aceptar el perdón y ser bautizado y cumplir las ceremonias, asistir a la iglesia un día a la semana, asistir a los cultos, celebrar cultos matutinos vespertinos y otras ceremonias más. Todo eso, dice, no puede salvar. ¿Qué necesita? Puso el ejemplo del doctor de la ley. El doctor de la ley, dice, con quien Cristo se encontró, carecía de amor a su prójimo, que es la esencia misma de la religión. La verdadera religión, entonces, su esencia, ¿cuál es? ¿Cuál es lo más principal? Lo básico es el amor. Si la religión de Cristo no tiene amor, si el creyente no tiene el amor de Dios en el corazón, su vida religiosa, sus ceremonias, sus formas no tendrán ningún valor. Así como el doctor de la ley cumplía la ley externamente, pero no amaba a su prójimo. Porque si hubiera amado a su prójimo, hubiera podido compartir sus bienes, pero él no quería compartir. Por eso el apóstol Santiago dice allí que la verdadera religión, dice, es visitar a los huérfanos, a las viudas, a los necesitados, a los que tienen hambre de la palabra de Dios, a los que tienen sed, dice, del agua de vida, a los que están desnudos, dice, necesitan el vestido de la justicia de Cristo. Esa es la verdadera religión. Pero sabemos ya y hemos estudiado de que el ser humano carnal, el ser humano natural, nacido de carne y sangre en este mundo, nace sin el amor de Dios, sin el verdadero amor de Dios. Nace con un amor egoísta. El yo es la raíz de todos los pecados. Por eso el Evangelio muestra la condición pecaminosa del hombre. El ser humano es pecador porque tiene un corazón egoísta. Ese corazón egoísta debe ser cambiado. Por eso Jesús dice, hijo mío, dame tu corazón. Y yo voy a limpiar, dice, y darte un corazón nuevo de carne, un espíritu nuevo, con la ley de amor, dice, escrito en tu corazón, para que ahora, dice, puedas obedecer los mandamientos. Y así, con nueva vida, dice, nadie necesitará ser enseñado. Ese es el Evangelio del nuevo pacto, la religión verdadera. Podría haberse, dice, reivindicado a sí mismo sobre la base ceremonial. Él podría haber dicho como Pablo, que con lo que respecta a la ley era intachable. Pero el Señor define la religión bíblica como un principio del alma, y meramente el desempeño de actos virtuosos, aunque los actos virtuosos son los frutos naturales de este principio. Es el espíritu con que los actos son realizados en lugar del acto en sí lo que cuenta ante Dios.
Un hombre puede dar sus bienes para alimentar a los pobres, su cuerpo para ser quemado. Sin embargo, si no es hecho bajo los principios de la vida del amor de Dios y al hombre, su obra es un fracaso. Dios se ve en el corazón. Debemos arrepentirnos y creer. Gracias a Dios que no es demasiado tarde para que los males sean corregidos. Así que una vida profesa, una vida externa, así como el doctor de la ley, los fariseos, cumplían, dice la ley, estrictamente, externamente, pero su corazón estaba mal. En el corazón no había amor. El corazón estaba lleno de suficiencia propia, de orgullo religioso, de amor al yo. Y una vida cristiana, así dice, es un fracaso. Dios lo que mira es el corazón. Por eso el Evangelio de justificación por la fe lleva a la conversión, al nuevo nacimiento. ¿Y qué es el nuevo nacimiento? También hemos estudiado acerca del nuevo nacimiento. Porque Jesús dijo a Nicodemo, lo único que a él le faltaba a él era nacer de nuevo, porque él era maestro. Él era buen hombre humanamente, viendo externamente, pero su corazón todavía era humano, carnal, un corazón pecaminoso. Por eso Jesús le dijo, debes nacer del Espíritu. Lo que es nacido de carne, carne es. Entonces, la vida cristiana empieza con el nuevo nacimiento. Pero para que se realice el nuevo nacimiento, Jesús dijo, es como el grano. El grano tiene que caer en tierra, tiene que ser pisado, tiene que podrirse, tiene que morir para crear una nueva vida. Esa es la ley de la vida. Así también la ley de la vida espiritual es eso. El ser humano carnal, natural, nacido en este mundo, debe morir. Morir, dice, quebrantado, debe caer sobre la roca Cristo Jesús. Su naturaleza, su carácter humano de ira, debe ser quebrantado. Quebrantado quiere decir desechado, porque lo que se quiebra ya no vale. Debe ser renunciado. Y entrega tu corazón así tal como es, dice. Y Cristo va a limpiar. Y al limpiar, ¿qué va a hacer? Él es creador. Va a crear un nuevo hombre con su propio carácter. A eso Pablo llama, Cristo dice, es formado en el interior, la esperanza de gloria. Por eso Pablo decía, cada día muero, pero cada día vivo una vida nueva. No mi vida, decía, sino la vida de Cristo. La vida de Cristo es la justicia de Cristo. La única esperanza del creyente es estar vestido con la justicia de Cristo. Y todo el que está vestido con la justicia de Cristo muestra el carácter de Cristo en su vivencia. Vive la vida de Cristo. Todos los días el amor de Dios lo impulsa a salir al mundo para servir a la humanidad, para hacer el trabajo de Cristo, porque el Espíritu de Cristo es el que lo lleva. ¿Y Jesús qué trabajo hacía? San Mateo 4:23. Jesús dice, recorría todas las aldeas, todas las ciudades, predicando el Evangelio del Reino, enseñando y sanando enfermos. Ese era el trabajo de Cristo. Todo un verdadero cristiano también hoy puede recibir el mismo Espíritu. Si nace del Espíritu Santo, entonces
el creyente nace como misionero, como un misionero activo. Ahí es donde se puede comprobar que la verdad ha tenido su efecto, que es verdad lo que ha aceptado y está estudiando y está enseñando. Pero si la supuesta verdad no convierte almas, no lleva al nuevo nacimiento, no nace el cristiano con el carácter de Cristo santo, justo y bueno, eso indica que esa verdad es cierto que puede ser verdad, pero no ha entendido correctamente, ha entendido mal, ha aplicado mal. Es como una pieza de un motor. Si el mecánico coloca mal la pieza nueva, no va a funcionar el motor. Tiene que colocarlo en el lugar correcto, en la forma correcta y conforme es el original. Hoy también necesitamos eso, comprender correctamente la ley de Dios, porque la ley de Dios es la base del plan de salvación, del nuevo pacto. Porque sin ley no hay arrepentimiento, sin ley no hay pecado, y si no hay pecado, ¿de qué se va a arrepentir el alma? Ahora, si no hay ley, si no hay pecado, no hay arrepentimiento, y si no hay arrepentimiento, no necesita gracia. Pero hoy necesitamos la ley de Dios. La ley de Dios debe cumplir su función. ¿Cuál es la función? Ya hemos estudiado acerca de la función de la ley. La única función principal de la ley es mostrar su condición pecaminosa del creyente. Mostrarle que su corazón está lleno de pecado y que con ese corazón y mente egoísta no puede servir a Dios. Con ese mente y corazón egoísta no puede cumplir las ceremonias en su santidad. No puede guardar el sábado como una delicia y perfectamente. Con un corazón egoísta y mente egoísta, no puede hacer los cultos, no puede predicar bien, va a predicar mal, sin poder. Eso es lo que le muestra la ley. La ley dice que estás mal. Y la ley que dice ahora, le muestra el peligro. Estás en peligro de muerte, dice, porque la paga del pecado es muerte. Pero la ley ahora también le señala a Cristo. La ley dice, yo vengo de Cristo. Yo soy la copia del carácter de Dios, la copia del carácter de Cristo. Si tú quieres ser obediente, si tú quieres tener justicia, si tú quieres cumplir la ley, tienes que ir al dueño de la ley. Por eso la ley de los 10 mandamientos lleva a Cristo. Y una vez encontrado a Cristo, aceptado a Cristo por la fe y gracia, el Espíritu Santo dice engendra una nueva vida. Nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Nace con el carácter de Cristo, con la imagen de Cristo. Porque antes del nacimiento tenía la imagen de la bestia, el carácter de ira, el carácter de este mundo, un carácter de ira, de cólera. Pero ahora nace con un carácter de amor. El nuevo creyente está lleno de amor, y el amor lo impulsa a la obediencia, impulsa a servir a su prójimo. El amor le lleva al mundo entero para compartir ese mensaje como
recibir el amor de Dios. El amor de Dios es todo, es la esencia de la religión. Ese es el evangelio que la hermana White estaba enseñando, y también ese es lo mismo que enseñaban los pastores Jones y Waggoner, que una vez que terminemos acerca de todo lo que la hermana White enseñó, vamos a ingresar y comparar. Por eso necesitamos ahora captar, necesitamos conocer realmente qué es lo que la hermana White estaba enseñando. Y luego necesitamos ir a la Biblia, pero para que cuando escuchemos a Jones y Waggoner sobre este mensaje, podamos nosotros mismos comprobar que era el mismo mensaje. Hoy en día, el mundo religioso necesita ese mensaje. Todos necesitamos ese mensaje. Ese es el mensaje, dice, del fuerte pregón. Es el mensaje de la lluvia tardía. Ese es el mensaje de la gloria de Cristo que fue rechazado en 1888. Hemos estudiado ya. No fue rechazado todo el mensaje. Fue aceptado la primera parte, el primer aspecto, la justicia imputada, que es justificación por la fe, es perdón. El perdón de los pecados por medio de Cristo es predicado por católicos, evangélicos, adventistas. Pero la santificación no es presentado en su debido lugar. Todo el mundo religioso cree que solamente el pecador necesita ser justificado, ser perdonado, y que una vez perdonado ahora tiene que aprender a obedecer la ley, la palabra de Dios. Ese es el falso mensaje de justificación por la fe. La justicia imputada y la justicia impartida no se pueden separar. Ambos van juntos. Es como el polo positivo y negativo de la energía eléctrica. Si los dos no se unen, no hay luz. De la misma manera, si no se comprende la justificación y la santificación en una unidad y que debe permanecer, entonces no va a haber una vida nueva con el carácter de Cristo. Y si uno no tiene el carácter de Cristo, la gloria de Dios, no va a poder dar el fuerte pregón. El tiempo de crisis, de prohibición, lo va a someter con el miedo a no dejar su casa. Se estará dando, dice, el fuerte pregón, y los que no han recibido el Espíritu Santo, la lluvia tardía, seguirán, dice, trabajando, seguirán asistiendo a sus iglesias. Pero los fieles, dice, en el mundo, estarán ya dando el fuerte pregón. Esa es la profecía que necesitamos estudiar. Muy bien, que Dios bendiga su palabra. Gracias por la comprensión y la atención de los hermanos. Hemos aprendido de que la historia realmente es triste, de rechazo constante, y todavía no sabemos qué va a acontecer. Vamos a seguir estudiando. Pero en este tiempo nosotros debemos prepararnos para aceptar este mensaje, para apreciar este mensaje. Este mensaje debe ser lo más precioso. Las cosas de este mundo deben perder su valor. Porque al que acepta este mensaje, dice, Dios le tiene preparado todo. Por eso el salmista escribió, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Al verdadero creyente en estos últimos días nada le va a faltar. Ni la comida, ni la bebida, ni el vestido,
ni la vida espiritual, ni el carácter de Cristo, ni el amor, ni el Espíritu de Dios, ni el conocimiento del Evangelio, ni el espíritu misionero, nada le va a faltar. Va a tener el poder de Dios para enfrentar la persecución, las leyes de los hombres, las leyes de los poderes de este mundo. Ese es el objetivo de este mensaje. Gracias por vuestra atención. Será hasta el próximo estudio. Amén.